Dicen que los bosques guardan lo que el tiempo olvida y las montañas humeantes entre la niebla que nunca se disipa del todo. Hay una historia que los guardabosques prefieren no contar. La historia de Caroline Foster y de lo que encontraron 2 años después de su desaparición. Caroline era estudiante de botánica en la Universidad de Tennessee. 23 años, curiosa, obsesionada con las especies de pino y abeto que crecían en las laderas húmedas del Parque Nacional Great Smoky Mountains. El 9 de octubre de 1998 salió hacia el sendero de Alum Cave. Había avisado que solo haría un recorrido corto, recolectando muestras de resina para su tesis. Nunca regresó. El coche apareció aparcado junto al inicio del sendero, con su cuaderno de notas dentro, una botella de agua medio vacía y una bolsa de tela con fragmentos de corteza. Durante semanas, más de 80 voluntarios, perros de rescate y helicópteros cubrieron kilómetros de terreno. Ni una huella, ni un trozo de tela, ni una pista. Era como si el bosque se lo hubiera tragado. Pasaron los meses y, como siempre, el caso fue enfriándose. Los amigos dejaron de aparecer en las entrevistas. Los periódicos pasaron página. Solo su madre seguía visitando el sendero cada aniversario. Dejaba flores al pie del cartel que marcaba la entrada a Alum Cave Trailhead. Mayo del año 2000. Un grupo de espeleólogos amateurs se internó en una zona prohibida del parque, un área de barrancos y cuevas que no figuraban en los mapas turísticos. Querían explorar una cavidad que, según viejos registros, servía como refugio de cazadores furtivos durante los años 40. Uno de ellos, Jacob Rains, fue el primero en notarlo. Una estructura de piedra cubierta parcialmente con ramas. Parecía un altar. Encima, una losa de pizarra gruesa, y sobre esa losa algo que, a primera vista, creyeron un tronco. Pero al acercarse, el aire cambió. Había un olor dulce, penetrante, a resina fresca. Y dentro de aquella masa de ámbar, endurecida por el tiempo, se distinguían formas humanas. El informe oficial, que apenas circuló unas semanas antes de ser archivado, hablaba de un hallazgo antropológico no determinado. Pero las fotografías, las pocas que circulaban antes de ser retiradas, mostraban claramente el cuerpo de una mujer joven en posición fetal, completamente encapsulado con una sustancia translúcida de color miel oscuro. Una especie de sarcófago natural, o no tan natural. El análisis posterior determinó que la sustancia era resina de pino y abeto, recolectada manualmente. No había señales de herramientas industriales ni de combustión. Alguien había derretido, vertido y moldeado esa resina a mano, capa por capa, hasta cubrir el cuerpo por completo. El proceso debió tomar semanas y quien lo hizo sabía perfectamente cómo conservar el cuerpo. El detalle más perturbador no estaba en el cuerpo, sino debajo de la losa. Cuando levantaron el altar, encontraron 4 troncos toscamente labrados, uno en cada esquina, con símbolos tallados a cuchillo, marcas circulares, espirales concéntricas y una figura central, un ojo abierto dentro de un triángulo. Nadie en el equipo de rescate reconoció los símbolos, aunque algunos agentes de la policía forestal los asociaron con viejas marcas de propiedad usadas por los sangradores de resina, una comunidad nómada que vivió en los bosques del sur de Apalaquia a principios del siglo XX. Gente que vivía del bosque y que, según los registros,
Creía que la resina tenía el poder para mantener a la vida atrapada en el árbol. El cuerpo fue trasladado al laboratorio forense del condado de Sevier. La identificación genética confirmó lo que todos temían. Era Carolyn Foster. Para los forenses, no pudieron explicar una cosa. A pesar del tiempo, de la humedad y de los meses a la intemperie, no había signos de descomposición. La piel bajo la resina parecía intacta. Los ojos, aunque opacos, conservaban forma, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de aquella cápsula. El Parque Nacional cerró el acceso al área durante casi un año. Las autoridades hablaron de un incidente ritualista aislado. Nunca hubo detenidos, el expediente se selló y las fotos fueron clasificadas. Pero entre los agentes que participaron en el rescate, la historia se siguió contando, con pequeños cambios, con detalles añadidos o borrados. Dicen que cuando movieron el cuerpo, la losa de piedra dejó una marca negra en el suelo, como si algo se hubiera quemado desde adentro. Dicen que uno de los hombres que tocó la resina sin guantes sufrió quemaduras químicas en las manos, aunque los análisis demostraban que la sustancia no era corrosiva. Y dicen que cuando intentaron trasladar la pieza completa al laboratorio, un fragmento del capullo se quebró, dejando salir un olor dulzón, vegetal, casi fresco, como si la resina aún respirara. En 2002, la madre de Carolyn donó las pertenencias de su hija a la universidad, entre ellas un cuaderno de campo lleno de notas y dibujos. En la última página había una frase escrita con tinta verde: el bosque no da lo que no reclama primero. Años después, un guardabosques anónimo filtró una fotografía. En ella se veía el bloque de resina ámbar del tamaño de una persona dentro de un almacén de evidencias, y al fondo, sobre la pared, alguien había escrito con marcador negro: no abrir, respira. Hoy el sendero de Alton Cave sigue siendo uno de los más transitados del parque. Cada otoño turistas suben con mochilas, cámaras y bastones de trekking. Nadie nota el cambio de temperatura al pasar por el kilómetro 7, ni el olor a resina quemada que a veces flota entre los árboles. Solo algunos guardabosques, los más viejos, evitan mirar hacia el barranco cuando el sol se pone. Dicen que en ciertos atardeceres la luz se refleja en algo brillante entre las rocas, como si una superficie transparente atrapara el sol. Y durante unos segundos, solo unos segundos, pareciera que dentro de ese brillo algo se mueve.